Hoy tengo el honor y el orgullo de compartir con un hermano muy especial para mí. El hermano Aníbal Rosario. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, mi querido hermano. ¿Cómo te está? Muy bien, gracias a Dios. Esta noche contigo. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar la invitación y poder compartir todo este trayecto de su vida masónica que vamos a hablar hoy aquí en este canal, que sé que no ha sido fácil para usted. Pero bueno, para no dar tanta vuelta al asunto, abra su diario, mi hermano don Aníbal. Muchas gracias, mi querido hermano, para ti, para todos los hermanos y público en general, ¿verdad? Mi nombre es Aníbal Rosario Meléndez. Nací en el pueblo de Naguabo, el condomento de Naguabo son en Chumbao. Nos dicen los enchumbao porque quedamos en la falda del Yunque y siempre llueve para el pueblo de Naguabo y por eso le dicen los enchumbao, ¿verdad? Así que nací allí en ese pueblo costero, y en la cual pues mis padres se mudaron buscando mejores condiciones, ¿verdad? A Santurce, y luego a un año nos fuimos para el pueblo de Trujillo Alto, en una finca donde mis padres trabajaban. Mi padre trabajaba, mi madre nunca trabajó, pero mi padre trabajaba. Y mis primeros años fue educado en el pueblo de Trujillo Alto, en la high school en Río Piedra, en la República de Colombia. Y soy graduado de Administración Comercial, concentración en Gerencia y Contabilidad y programación de computadoras en aquella época, cuando se programaba que las computadoras venían vacías y se computaban. Y tengo una maestría en Administración Comercial y mi desarrollo en Derecho Parlamentario, que es mi... Wow. Así que, ¿verdad? Tremendo. Trabajo como presidente ejecutivo de la cooperativa de tribunales. Llevo 45 años en las finanzas de una organización de las más prestigiosas que hay actualmente, o cooperativa cejada de Puerto Rico. Así que ahí me encuentro laborando actualmente, después de 45 años, en la cual pues soy una persona bien conocida en todos los tribunales de Puerto Rico. Y así que ese es mi pedigrí en el sentido de mi vida profana y eso. Ingresé a la masonería en el 1970 y ahora no recuerdo la fecha, ¿verdad? Porque no tengo los datos específicos, pero tengo alrededor de 39 años, ya para los 40, en la masonería puertorriqueña. Wow, tremendo. Y actualmente está como muy respetable gran maestro de la Gran Logia Soberana de Puerto Rico. Eso es así. Hasta ahora desempeño el cargo de muy respetable gran maestro, gracias a unos hermanos, ¿verdad? Que por elecciones, pues me otorgaron el honor de dirigir esta organización de prestigio, ¿verdad? Que yo creo que es una de las organizaciones más bonitas que yo he encontrado en mi vida. Wow. ¿Qué representa para usted la masonería, don Aníbal? La masonería es una fraternidad, ¿verdad? A nivel mundial, donde se desarrollan las virtudes y la tolerancia y el buen compartir con los hermanos. Es la enseñanza que yo he tenido ahí, y es como la fraternidad más universal en la cual tú puedes distinguir a los miembros como hermanos, ¿verdad? Y quizás pues tiene la virtud y la paciencia, una de las, y la cuestión moral es lo que se trata más bien aquí. Eso me distinguió para nosotros poder, la escogí esta institución, porque he sido invitado a un montón de fraternidades y como clubes de leones que tienen sus virtudes, ¿verdad? Pero yo escogí la fraternidad masónica como mi camino a seguir para la paz espiritual y pues y la hermandad en sí, porque yo creo que el mundo necesita más de unión, o sea, a nivel mundial. Si nosotros los gobernantes o los presidentes de cada nación incursionar en la masonería, pues yo creo que podríamos hacer un mundo mejor. Así Claro que sí.
Si tú miras desde que se funda todos los países de Latinoamérica, inclusive los Estados Unidos, ha estado envuelto la masonería. Y eso me llamó mucho la atención, en tú desarrollar tus virtudes, tanto intelectual, porque aquí se aprende tanto intelectual, porque aquí tú puedes ser cualquier tipo de profesión, no tiene que ser lo que le llamamos profesionales, ¿verdad? Que tienen su diploma de doctorado, ingeniero, pues aquí hay cabida para todo el mundo, y eso es lo que nos lleva a tener conocimiento en casi todas las facetas, porque un obrero, ¿verdad? Puede desarrollarse y ser tan intelectual como cualquier persona, un médico, un ingeniero, un abogado, así, porque aquí tenemos una diversas facetas de todo, del cosmos a nivel mundial. Así que, y no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y eso fue lo que me llamó la atención de pertenecer a esta orden, la cual he vivido, y porque a veces tú puedes leer y tener mucho conocimiento, pero si tú no aplicas lo que aprendes y lo lees y lo llevas a la práctica, pues tú no sabes la masonería. La masonería nunca ha vivido en ti. Ahora, cuando tú lees, profundizas y llevas esto a la práctica, y tú pues ahí es que se ve, tú desarrollas tus virtudes. Pero mientras tú puedes leer 1000 libros. Yo creo que la enciclopedia más grande que hay aquí actualmente de masonería la tengo yo en mi casa, pero si tú la puedo tener ahí, por osmosis no te llega, tú no la lees y la aplicas. Y eso es lo que me ha hecho ser mejor persona cada día, ser mejor hermano, ser mejor padre, mejor ciudadano, porque eso se trata la masonería. Amén, amén. Verdaderamente yo puedo dar fe de la calidad de ser humano que es usted, porque he podido compartir íntimamente con usted, con su familia, con su hijo, y verdaderamente hay quien pasa por la masonería, pero la masonería no pasa por ellos, y esto es algo bien común. No es que sean malas personas, es que verdaderamente no le nace, no tienen el espíritu masónico. Y pues ellos en su momento la vida los coloca en la masonería y la misma vida los saca de la masonería. Y yo digo esto, perdona que te interrumpa, mi querido hermano. Yo creo que estas personas que podemos decir disidentes o que no piensan igual que uno, ¿verdad? Porque tiene que haber de todo, son parte del proceso de aprendizaje y parte de demostrar de que sí, tú vives la masonería, porque si todo fuera, como se dice, peaches and cream, ¿verdad? Todo paz y armonía, pues, ¿cómo tú puedes probar de que de qué manera tú estás hecho? Y eso es lo importante, tú demostrarle al mundo profano quién tú eres. Y aún así, la masonería es tan bonita y tan pura que aún la persona, el profano que se inicia y se convierte en hermano, una vez hermano, siempre tiene las puertas abiertas a esa oportunidad de arrepentimiento y de reflexionar y de ver qué está haciendo mal, en qué estoy procediendo de manera impropia, y se le dan oportunidades, y me consta porque bueno, no somos perfectos, y siempre he visto que se le dan esas oportunidades en pro de la calidad de ser humano del que llega, y eso es algo bien importante y bien bonito aquí. Y por ejemplo, yo ¿verdad? Mi forma de ser prácticamente, pues soy mi familia, soy unificador, tanto en la familia de mi esposa como en la familia por parte de mi padre y por parte de mi madre. Pues yo soy la persona que ellos siempre llaman para si hay una disputa o algo, pues mira, ¿qué tú crees de esto? Y siempre me utilizan como ejemplo, ¿verdad? De las relaciones que tengo con mi familia, con mis vecinos. Llevo 40 años aquí en donde yo vivo también, y nunca he tenido ningún tipo de dificultad con nadie, ¿verdad? Y en mi trabajo tampoco, así que eso es parte de lo que ha logrado la masonería en mí, ¿verdad? De yo hacer siempre el bien y tratar
personas que quizá injustamente pues han tratado de ciertas acciones, y yo al contrario les respondo con favores y sirviéndole siempre, porque si yo creo que es que le llegan las oportunidades a uno de uno poder servir a la humanidad. Ese es el propósito de la masonería. Y tú puedes leer, como te dije ahorita, 1000 libros, y si tú no lo aplicas a tu diario vivir, a tu familia, a tu entorno, ¿verdad? La política pública, en el sentido, no la política partidista, la política del ser humano, ¿verdad? El compartir con todo tu entorno, porque la política partidista nosotros no la tocamos, sino la partida pública, en el sentido de cómo tú te desarrollas en tu entorno, tanto emocional como físicamente, ¿no? Eso se nota. La persona que es como usted y sin animosidad, como siempre le digo a los hermanos, de adularlo, de sobredescribirlo, buscando, ¿verdad?, adjetivarlo de una manera para tener algún provecho, porque sé la clase de persona que es usted. Y muchas gracias, mi querido hermano. Eso me encanta, he aprendido muchísimo compartiendo con usted y con su familia. No sé ni qué decir, porque es algo que se vive. Las experiencias que hemos tenido juntos, trabajando mano a mano, en buen lenguaje puertorriqueño, esmayado, con café negro solamente, haciendo 30 cosas y uno se olvida del hambre, porque está haciendo cosas que agradan y las hacemos con el corazón, y la materia se inhibe cuando el espíritu resalta. Y al espíritu no le da hambre. Y cuando uno se espiritualiza, que es de la manera que yo lo veo a usted, como una persona tan espiritual, que yo nunca lo he visto quejarse, yo siempre lo he visto con esas ganas de seguir adelante. Y eso me trae como consecuencia una pregunta: ¿cómo mi hermano Aníbal ha podido bregar desde los terremotos al frente de una institución tan importante, y luego de los terremotos una pandemia que prácticamente colapsó todos los sistemas, colapsó prácticamente, bueno, el comercio, el gobierno, no había con quién trabajar, y aún así, a mí me consta porque he podido disfrutar de su iniciativa, inició un proyecto de reuniones virtuales que no sé si otras partes de Latinoamérica ya lo habían intentado, pero de lo que sí estoy seguro es que nosotros rompimos el hielo. Y eso vino por parte de usted. ¿Cómo usted ha podido afrontar? ¿Qué hizo? ¿Cómo pensó para mantener esa paciencia, la virtud de la paciencia, la tolerancia, y muchas veces a través de la virtud del silencio, porque sé que también tiene que tragar hondo en muchas cosas? Sí, mi querido hermano, pues yo fui iniciado en una logia que abatió columna, llamada Génesis, ¿verdad? Donde fui invitado primeramente, el papá de una novia mía, era fundador, era de Almi 87, y se fue de Almi y fundaron la respetada logia Emiliano Izales, y él me invitó cuando yo era el novio de su hija. Vio mi forma de ser, y que yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico en ese entonces, y me invitó a ser parte de la masonería como estudiante, y que trabajaba, porque yo estudiaba más pues trabajaba. Yo, de hecho, una de mis formaciones que no te había dicho, yo soy instructor de natación y de buceo certificado, además de que también soy Reiki Master y hago Qigong. Son filosofía japonesa, en la cual me dan una paz espiritual, y la que yo siempre he desarrollado. Por eso es que mi tolerancia y mi forma de ser es que yo soy Reiki Master, y además de ser Reiki Master hago Qigong. Son disciplinas, una es china y una es japonesa, ¿verdad? Y eso pues me ha mantenido ahí, pues de hecho esas disciplinas vienen después de yo haberme iniciado en la masonería.
porque me hicieron muchas invitaciones y yo decía, no puedo, porque cuando yo entro a una institución, porque una de las clases que yo doy es procedimiento parlamentario, leyes parlamentarias, y enseño que cuando uno entra a una institución es para servir, no para ser miembro numerario, ni para decir, pues yo pertenezco y tener el título, ¿verdad? Ni para ser servido. Exacto. Y entonces, pues yo puedo estar en miles de organizaciones, pero si no disfruto de eso y doy mi servicio a los... Decía que no tenía el tiempo para poder servir a lo que yo entendía que era uno de mis llamados. Entonces estoy en mi oficina un día, viene un abogado, me dice, Aníbal, me gustaría que presentarte a mi logia. Y yo, mira, ahora es el momento. Ahora es el momento, yo creo que sí. Entonces me invitó para Génesis. Ya este señor había muerto, don Francisco Pérez Espinosa, ya había fallecido. Yo vi de hecho, cuando él muere, yo era novio de su hija y Emiliano Sales le nombra un tutor para que se caiga en cargo de ella, porque ella quedó huérfana, no tenía la mamá, no vivía con ella quedó sola. Y entonces le nombraron un tutor para que se hiciera cargo de sus estudios y que ella estudiara, ¿verdad? Wow. Y entonces ahí me visitaron y me entrevistaron como novio de ella, ¿verdad? Okay. Y entonces yo vi que esta institución pues se preocupaba, que es lo que hemos perdido últimamente, ¿verdad? Que no estamos acordando de nuestras viudas y los hijos, nuestros sobrinos, que siguen siendo. Y yo vi cómo estas personas, era una hermandad donde se preocupaban que el día que la cabeza del hogar no esté, ellos se van a encargar de que esos hijos y esas viudas y pues sigan adelante en su trayectoria, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate que cómo es la institución en aquellos tiempos, no sé dónde perdimos esto, ¿no? Y le nombraron un hermano que era de Luz de Cosmo, de Río Piedra, que era vecino de ella. Y le mandaron un mandato por mediación de Emiliano Sales a Luz de Cosmo para que nombrara a ese hermano para que fuera vecino de ella y estuviera pendiente de ella. Wow. Y ese fue el que me entrevistó y me dijo, ¿quién tú eres? ¿Qué eso? Para ver qué tipo de persona era ella. Se convirtió en mi gran amigo, mi hermano, el cual es padrino de una de mis sobrinas actualmente. Así que fíjate lo que yo aprendí de esta gente, y ahí es que yo me intereso en la masonería. Entro me da clase, me prepara un hermano muy respetable, el cual yo quiero mucho, se llama José Rodríguez, le decían Cheito, era el ecónomo de la Gran Logia. Él me preparó para todo y me jetejó, no siendo de esa logia, me preparó. Y yo vio mi trayectoria y me hizo los jetejos en todos los juramentos y todo eso. De hecho, hicimos una buena amistad. Ahí paso a los altos cuerpos masónicos, ¿verdad? Por recomendación. Y en los altos cuerpos, pues, el hermano de este muchacho, de este señor que me cogió de Cheito, me coge en los altos cuerpos, yo sin saber que eran hermanos. Y es el que me prepara a mí en los altos cuerpos, que me aprendiera todos los rituales, me aprendiera todos los juramentos y de eso yo me aprendo todos los juramentos, todas las ceremonias de grado desde el cuarto hasta el 32, siendo maestro ceremonial por muchos años, y luego pues fue recomendado para hacerle el grado 33 junto al soberano gran comendador, el gran inspector general, soberano gran inspector general, Cafi, el cual lo aprecio mucho y mi saludo, ¿verdad? Que lo quiero un montón y que estoy a disposición de él. Nos hacen este grado 33, siendo ahora actualmente la persona más joven en tener este grado en Puerto Rico, y ahora juntamente con el soberano, somos los inspectores generales más viejos y antiguos que hay actualmente en Puerto Rico. Wow, ¿cuántos años lleva con el 33?
22 años ahora cumplo. Nada más. 22 años. De haber sido 30. Qué gran. Y no tan solo, Irán, entonces yo estando en los altos cuerpos, ¿no? Pues me intereso por los Shriners. Entonces no era Shriner, iba a todas las clínicas a trabajar de voluntario. Estuve a cargo muchos años de la cocina, de darle alimento a los médicos que venían. Y un día hubo una situación, ¿verdad?, en la cual me lleva un día y me dice: Aníbal, necesitamos que te presentes tal día a un sitio y necesitamos que nos dé este fin de semana para que trabajes con los Shriners, ¿verdad? Y yo digo, pues, hablo con mi esposa, que su abuelo, Nina, la cual usted conoce, pues era masón. Y digo, mira, me pidieron que trabaje 3 días empezando el viernes, viernes, sábado y domingo. Y yo dije, pues voy para los Shriners a bregar con los niños impedidos. Los niños impedidos no, porque esos nenes son más capaces que nosotros. Sí. Son más capaces que nosotros, ¿verdad? Porque hacen todo y nosotros que tenemos todas las facultades para hacer lo que ellos, y no ni intentamos lo que ellos hacen. Pues ese día me presenté y era que habían pagado toda la iniciación para que yo me hiciera Shriner. Me pagaron todo. Únicamente yo llegué ahí y me tenían ya como candidato para hacer Shriner y pagaron toda la iniciación y todo el festejo y todo para que yo me hiciera Shriner. Por los hermanos de esa institución que me lo pagaron, y los altos cuerpos masónicos, que eso se lo debo a los altos cuerpos, a Joe Martínez, a Jafi, a todos que pusieron ahí para que yo me hiciera Shriner en esa época de Panamá. ¿Te gozaste la iniciación? Muy bonita, sí, es la iniciación más bonita, una de las iniciaciones más lindas que se ha pasado es la de los Shriners. Yo le invito a los hermanos que sí tengan la oportunidad de hacerlo, porque es una iniciación bien emotiva, bien bonita, y es bien impresionante. Hermoso, a mí me encantó, a mí me encanta trabajar, también soy Shrine. Pero sí, yo sé que sí, y cuando nosotros, Osira, cuando nosotros pasamos la iniciación, si nosotros vivimos esa iniciación, la masonería no tuviese ningún tipo de problema. Si nosotros aplicamos la iniciación día a día de nosotros, porque ahí está el secreto de la masonería, en la iniciación. Y mucha gente olvida ese juramento que hizo en el Arra Sagrada, porque no viven la masonería. Exacto. No la viven, entonces tú tienes que vivirla y sentirla. Pero aquí, desgraciadamente, pues... Como en todas las organizaciones. Como todas las organizaciones, ¿verdad? Pero como vuelvo y te digo, esa gente hace falta, son hermanos del camino, de que están ahí por un propósito. Claro, y pueden retomarlo, y pueden reflexionar, y pueden retomar el camino nuevamente, y que no les quepa la menor duda, que el hermano que esté durmiendo y pueda ver este mensaje, este video, que lleva 10 años durmiendo, regresa si tiene las ganas y quieres trabajar por tu patria, que es lo que incluye todo, la sociedad, de lo que está compuesta la sociedad, que es la gente. Y mucha gente buena que pueda ver este video también, que no tiene idea de qué son los masones. Basta que seas un hombre creyente, temeroso de Dios, que creas que hay un ser supremo y que tengas la intención de hacer algo por alguien, algo por tu sociedad. Eres bienvenido. Y bueno, tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Pero si para mí, con que tenga esos elementos, ya puede comenzar el proceso. Pues nosotros empezamos, ¿verdad? La maestría con una tormenta, pero ahí no hubo, gracias a Dios, no hubo nada pérdida, ni se ocurrió, pero se activó los planes de contingencia, ¿verdad? Entonces ahí nos vino los terremotos, ¿verdad? Que ahí se hizo una gran comisión de eventos especiales, en la cual, de hecho, y le agradezco mucho a la comisión de eventos especiales, hizo el montaje completo de esta actividad, que fuimos a llevarle víveres y llevamos los médicos comandados por el hermano Mosquera, ¿verdad? Y Joey
de Yauco, en la cual ejecutamos unos cuantos médicos voluntarios, Miguel Martínez Prado, que es su esposa, Mikey, tú que llevaste un equipo de damas para bañar a los hermanos, se hizo un gran equipo. Lo único que se pidió era que no fueran identificados, porque nosotros servir sin decir quiénes somos. Claro. Eso se le pidió, ¿verdad? Fuimos Gifu de Patilla, que puso los nenes a gozar allá en la cancha, esos nenes que estaban tristes. Y hubieron hermanos que llevaron payasos de Alex. Hubieron, bueno, de todo. Allí se vivió la masonería, pero sin decir que eran los masones. Eso fue lo más importante, que nosotros no fuimos allí, ni que yo soy el gran maestro, porque no fui yo solo, fuimos todos. Y eso claro, fue bien importante. Y dijeron, vamos sin identificarnos, vamos sin insignia. Yo le pedí a todos los que iba a ir para allá a trabajar, no, vamos sin insignia, no queremos insignia ni de partido, ni de masones, vamos, es un grupo de masones y familiares de ellos, porque aquí se unieron las esposas, los hermanos y las damas que tú llevaste, que bañaron a los viejitos y los encamados en ese día. Sí. Fue un pueblo que nos agradecieron, porque no había llegado ni un médico allá a ese pueblo en Yauco. Así que se llevaron víveres, guagua, hermano, Brand Manager de Chrysler, que nos puso a la disposición, Banchero, Ángelo, nos puso una flota de vehículos para transportar a los médicos y llevar en guaguas esos víveres. Así que fue una actividad extraordinaria, ¿verdad? Y fue la masonería puertorriqueña, igual que también cuando nos unimos para las Bahamas. Fue el primer cargamento que se llegó a las Bahamas, fue de Puerto Rico, de la Gran Laja de Puerto Rico, para las Bahamas. Pero ahí se envolvió también el pueblo con nosotros. De hecho, claro, el mismo gobierno vio la estructura que tenía montada por Lester Ojeda, Tito Otero y muchos hermanos de Patria, don Dani, que hay que mencionar, porque y se me quedan algunos, ¿verdad? Porque no puedo ser, y todos los hermanos que se unieron en esta campaña de ayudar a las Bahamas. Fue el primer camión de cargamento, que llegó a las Bahamas. Consiguieron un avión. Y eso fue. Y Lester Ojeda consiguió una barcaza pagada por Bastel, que él era el gerente general de Bastel. De hecho, era gracias a eso, ¿verdad? Que ahora está de gerente general y sí, en una posición bien alta, ¿no? Sí. Él es humilde, ¿verdad? Pero gracias a él que él consiguió todo y mandó a sus empleados cargar esos troces y esos vanes. Así que agradecido del hermano Lester y de todos los hermanos que construyeron ese día, sí, ¿verdad? Pero eso no es el gran maestro, es la masonería puertorriqueña trabajando para un bien común. Exacto. Aquí no es, ¿verdad? Y ahora mismo, pues, nos surge la cuestión de la pandemia, pues, ¿verdad? Surge la pandemia en la cual el gobierno declara un estado de emergencia, que nos cierra todas las puertas, nos pone en cuarentena, no podemos salir, no podemos hacer nada. Ahí yo me reúno con la comisión de eventos especiales y dice, yo quiero hacer algo. ¿De dónde sale la idea, como me dijiste, que dónde sale la idea esta de las comunicaciones virtuales? Pues yo me reúno con la comisión de eventos especiales y dice, mira, y conozco las redes sociales, le digo, vamos a empezar, tenemos la oportunidad de que la familia esté unida, en sus casas no pueden salir, y qué mejor nosotros dar. Yo empecé con la idea, ¿verdad?, de traer recetas caseras, de hacer pan, de hacer esto, para que entonces se uniera la familia. Y entonces ahí empezó la idea, y dice, pero ¿por qué no empezamos a dar instrucción masónica a los masones? Pero la idea fue primero dar recetas de cocina para que los nenes trabajaran con los padres, ya que estaban encejados, y nos vieron por Zoom, ¿verdad? Y enseñarles. Entonces después también vamos a empezar con las cuestiones estas de las conferencias virtuales, y ahí
invitamos a Santo Domingo y a Costa Rica cuando empezamos. Digo, mira, nosotros vamos a hacer esto, ¿ustedes están de acuerdo? De hecho, la CMI se había opuesto a que se hicieran estos tipos de reuniones virtuales. Estaba en contra de que se llevaran a cabo, ¿verdad? Y antes habían protestas. De hecho, cuando ellos vieron, cuando empezaron a unirse los orientes, y ahí empezaron a crear los chats estos de están dando Zoom. Ahora mismo ahí empezó Costa Rica, empezó Panamá, empezó ahora. Nosotros tenemos todas las noches invitados, eso da todas las noches, invitados de todas partes del mundo. Y hasta que la CM dice, mira, dame oportunidad de yo entrar también. Exacto. Y ahí fue que cogió el boom, pero fue iniciativa de la masonería puertorriqueña. Así que cuando se escriba la historia de esta pandemia, la masonería y las reuniones virtuales, pues tienen que considerar a Puerto Rico como el pionero en esta modalidad, ¿verdad? Que se creó gracias a la masonería puertorriqueña, no al gran maestro, sino a la masonería puertorriqueña. Por ese medio pudimos hacer muchas cosas. Hermanos genuinos con una capacidad inmensa de trabajar y ayudarnos. ¿Y qué podíamos hacer? Pues mira, vamos a unirnos. Porque esa es la masonería, unirnos, si no, no... Claro, no sirve de nada si verdaderamente no se hubiera tenido esa iniciativa bajo su dirección y las comisiones, ¿verdad? Y la iniciativa de cada integrante de esas comisiones, que conozco muchos de ellos, no voy a mencionar el nombre porque no les gusta que yo los haga protagonistas de cosas, pero verdaderamente todo lo que se logró mediante eso, todo lo que yo como masón pude aprender, porque de nada hubiera servido cerrar la gran logia, no hacer nada, esperar en silencio. Pero la masonería es un organismo civil que tiene que continuar, no se puede detener. No nos podíamos detener, y para mí fue súper importante que, bueno, dentro de las leyes de la jurisdicción de Puerto Rico, pues lamentablemente no nos podemos reunir. Y yo estoy loco que aparezca la oportunidad, ¿verdad? Pero ahora con este despunte que ha habido de casos nuevamente en la isla, mi mayor temor es que pues el gobierno diga, bueno, pues vamos entonces a cerrar un poquito más, y ya que teníamos oportunidad con un 30%, que no es suficiente para nosotros para poder reunirnos y tomar decisiones con un 30%, porque no se puede. Y ahora si cierran aún más, el único medio que tenemos para continuar haciendo masonería y creando movimientos sociales que en pro de nuestros hermanos profanos, ¿verdad? Es este medio, es esta comunicación, porque no hay de otra. Sí, hermano, lo que pasa también, ¿verdad? Es que quizá en la pandemia anterior en el 18, no había este tipo de comunicación, ¿verdad? No había, hermano, apenas no había, y cerraron la logia por 18 meses prácticamente. No tenemos unos medios actualmente, ¿verdad? Que tenemos que, esto vino para quedarse, porque tenemos que ya vivir de esta experiencia reglamentar estas reuniones, porque esto vino para quedarse, ¿no? Y entonces, pues, como tú dices, nosotros tenemos una reglamentación, el masón pues obedece las leyes del Estado. Claro. Ahora mismo la disposición de ley establece que en templos, ¿verdad? Se reúne un 50%, pero la Gran Logia no es un templo, la Gran Logia es un centro de asamblea de masones, y le aplica un 30%. Claro. O sea, ¿a dónde yo meto el otro 70% de los hermanos de la logia? Que tienen el derecho a estar allí. Y a escuchar y expresarse. A derecho a expresarse. Así que esa es la razón. Quizás hay muchos países que no tienen que estar disposiciones de ley. Nosotros tenemos que cumplir la ley del Estado primero. Sí, muchos se avalancharon en un momento a abrir las logias, como fue el caso de Argentina. Argentina cejó. Tuvieron que cerrar nuevamente. ¿Cuántos hermanos han muerto después que cogieron
cogieron fiado y abrieron un poquito. ¿Y cuántos hermanos murieron en México? Sí. Ahora mismo, mi querido hermano, Argentina, ya que tú ya mencionaste Argentina cerró la frontera completa. Argentina bueno, y Francia también cerró. O sea, sí, es que no podemos dar el lujo, porque se convertiría en algo que va más allá de la razón y se convierte en mera emoción. Y yo siempre he dicho que el que toma decisiones con emoción termina metiendo la pata. Y aquí es mejor actuar con prudencia si tenemos los medios para seguir operando y trabajando. ¿Por qué tenemos que tener prisa? Yo soy uno que muchas veces entro como en una desesperación porque quiero reunir los hermanos, quiero hacer muchas cosas, pero cuando entra la razón, wow, el componente básico de mi logia son personas mayores de edad. Yo no puedo exponer a mi matrícula a eso. Y pues tenemos que seguir no conformándonos, tenemos que seguir trabajando de esta manera. Querido hermano, yo tengo ese mismo deseo que tienes tú de poder abrazar a mis hermanos, de podernos reunir, de poder seguir haciendo lo que nos toca hacer, ¿verdad? Ir, visitar las logias, ver cómo están nuestros hermanos, darle ese cariño. Y nosotros que somos afectivos, porque hay mucha gente que dice, yo estoy vacunado, pero el vacunar no te exime de que tú seas portador del virus y que tú cojas el virus. Lo que pasa es que no te va a afectar tanto. No te da tan duro. De hecho, mi querido hermano, en esta semana, ayer, el Viernes Santo, estuvo aquí de visita el hermano Blanco, hijo del gran maestro de Osiris Blanco, de Santo Domingo. Él es médico forense en Nueva York, ¿verdad? Y me vino a visitar el Viernes Santo, estuvo aquí conmigo y el hermano Miki Prado, estuvimos aquí hablando, y de hecho le mandamos hasta un video al papá ya que estaba conmigo aquí reunido, y él es médico forense. Me dice, ¿tú sabes cuánta gente ha muerto después de estar vacunado? Es increíble la cifra en Nueva York, porque la gente se cree que estar vacunado te inmuniza. Inmuniza no, es que te puede dar el virus, pero te va a afectar menos, pero eres portador del virus, puedes contagiar a alguien. Y no tan solo eso, que si tienes condiciones, y nosotros tenemos muchos hermanos que tienen condiciones, ¿verdad? Pues pueden terminar en un hospital y quizás la muerte. Y claro, ese es el problema que hay, ¿verdad? A veces, pues yo quisiera el mismo deseo que tienen los hermanos de que todo se lleve normalmente. Inclusive, ¿verdad? El movimiento mío cooperativo, ¿verdad? Suspendieron todo asambleas hasta el 2021 por el gobierno. Sí, es que no se puede hacer. Yo verdaderamente ahora... hasta el 2022. No, y de ahí antes, no está apto. No está apto. Y verdaderamente nosotros no tenemos que tener ninguna prisa porque reunirnos como algo importante para nosotros serían las elecciones. Y yo no veo que eso vaya a quitar el techo a alguna logia si no se celebran ahora o más tarde por la cuestión que estamos pasando. Déjame aclararte un punto sobre eso, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando desde el principio. Nos iban a hacer unas elecciones en noviembre de acuerdo a las disposiciones de ley. Okay. Si el gobierno abría, pues mira, porque nosotros estamos esperando cada vez que el gobierno se exprese, y habían planificado hacer de hecho unas elecciones y unas virtuales presenciales en noviembre, porque esperábamos que todo que fue lo que pasó, todo iba bien hasta que se abrió un poco y se desbocó otra vez, como dice vulgarmente, los caballos, y ahí volvieron otra vez a cejar nuevamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que las elecciones, se abrieron las logias que está en el decreto por disposición de la Comisión de Salud, porque yo nombré una Comisión de Salud que es la que me está asesorando de cómo yo voy a operar, y hizo un plan. Vamos a empezar con las logias, poco a poco, que las logias empiecen a abrir y con un reglamento, ¿verdad? Un protocolo, inclusive de que únicamente aquellas
personas que fueran para iniciar, lo que sé yo, que hicieran equipo y que midieran y cuántas personas, si las personas no cabían en su logia, tienen que buscar templos donde pudieran reunirse y que cumplieran con las disposiciones de ley, porque nosotros no podemos violentar la ley. Y entonces hicimos ese experimento de que las logias empezaran a reunir y celebraran sus elecciones, pero no es lo mismo que hacer una asamblea donde hay que invitar a 1.200 hermanos que pertenecen a la alta cámara, a 47 o 20 que caben en una logia. Exacto. A ver, no se puede porque entonces se le coarta el derecho a los demás de estar. A los demás. Y uno, bueno, pensando, usted tiene razón. Por eso es que se le dice a las logias, si es posible que sea únicamente el equipo de iniciación o el equipo administrativo que pueda abrir, ¿verdad? Y darle instrucción, y que si las otras las pueden hacer virtuales, porque esa es la intención de que se siga trabajando. Claro. Así que nosotros estamos cumpliendo con las disposiciones de ley primero, y nosotros no vamos a poder violar la ley, porque yo mañana puedo citar a toda la alta cámara y decir, vamos, y viene uno y me dice, llamó a la salud y cerraron la logia. Sí. Como pasó ayer en Cayo Caribe, qué sé yo dónde, que llamaron a Recursos Naturales porque estaba todo lleno de barco y multaron a todos los que estaban allí. Sí, es que todo se desboca y todo se convierte, cogen mucho fiado. Verdaderamente ahí le dan así de libertad y lo convierten en libertinaje. Y ahí es donde está el problema. Sí. Okay. Entonces se le comunicó a la Comisión de Salud para que me informara para el protocolo, y están trabajando en el protocolo para reunir. Ya se reunieron, la Comisión de Salud estableció el protocolo para reunirse y discutir lo que se discutió ya con la Comisión de Elecciones, para entonces citar a unas elecciones, que es lo que se está trabajando ahora, ese protocolo conjuntamente con la Comisión de Elecciones, para que esto se pueda llevar a cabo. Y como tú dices, depende de lo que salga ahora. Exacto, cómo va el gobernador, porque verdaderamente nosotros tenemos unas leyes, unos estatutos y demás, pero tenemos que dejarnos regir por la ley de la jurisdicción. Tampoco podemos hacer lo que queremos. Y estamos trabajando con eso actualmente, ¿verdad? La comisión ya se presentó el protocolo, ya la comisión de elecciones, estamos a ver cómo hacemos, que lo más práctica será es hacer únicamente con los dignatarios, para juramentar los hermanos que tienen el derecho al voto, juramentar nada más, y después ir a la elección, porque es lo que estamos tratando de hacer. Tremendo. Y a otros orientes que puedan ver esto y puedan cogerlo de ejemplo, porque aquí no se están divulgando secretos ni se está promulgando nada que sea estrictamente bueno, como lo conocen, ¿verdad? Como se conoce como secretos masónicos. Aquí solamente se está hablando de un plan de administración como cualquier otra empresa, de cómo las cosas se pueden hacer. Que los hermanos que puedan tomar algo de iniciativa, ¿verdad? Un pie forzado con esta iniciativa que ustedes están llevando sería excelente también. Es que hermano, también es complejo, no es una cosa de tú decir hoy para mañana. Es exacto. Complejo. Cómo montar para que sea saludable y que esté protegido todo el mundo. Porque una mascarilla y guantes no te exime de que te vayas a contagiar. La vacuna no te exime del contagio. Nada exime. Lo único que exime del contagio es el aislamiento. El aislamiento. Y otra cosa, yo soy, como te digo, yo soy parlamentarista de muchas organizaciones. Se han suspendido la asociación yo recomendé a la asociación de médicos, pediatras, de que no se hicieran asambleas, si son virtuales, no se hicieron elecciones. Por eso mismo, ellos mismos tampoco dijeron, no vamos. Claro, no, es que no se puede. Yo con las ganas que tengo de que todo empiece a funcionar, si mañana me dicen
hay elecciones el sábado en la Gran Logia, yo no puedo ir, yo tengo mi esposa embarazada, tengo una nena chiquita, yo con el amor del mundo yo quisiera presentarme, pero tengo que decir, excúsenme por seguridad, hasta tanto ya los expertos, los que saben, digan se puede de esta manera, con tal capacidad y de tal forma, entonces vamos. Ahí yo iría con tranquilidad. Sí, tan pronto la comisión establezca ya el protocolo, ¿verdad? Que se está trabajando en el protocolo y la comisión, pues se va a citar oportunamente para que todo, siempre y cuando para ese mismo problema que tú tienes o esta misma, ¿verdad? Interrogante que tienes, pues se te puede contestar, mira, puedes ir porque es seguro, porque va a ser un protocolo de aislamiento, se va a empezar a juramentar los hermanos poco a poco con una cavidad específica y después que juramenten van a ir a votar. Algo así que estamos tratando porque hay que establecerlo, no es una cuestión de que, mira, vamos a citar y no, esto hay que hacerlo pensadamente. Y más importante, que esto no es que Pancho dice que es seguro, es que hay una comisión compuesta de médicos y profesionales de la salud que está evaluando y buscando estadísticas y creando protocolos de acuerdo a la necesidad de la organización para hacerlo hábil a nosotros. Que eso es lo más lindo que... Gracias a esta comisión, por este enfermedad no se ha perdido ningún hermano. Porque quizás dice, pues se puede infectar uno, pero un hermano que se infecte o que se muera, un hermano, oye, es una pérdida. Claro una que vida. Sí. Claro que sí. Tú sabes. Y puede decir que no se haya infectado en la Gran Logia o en ninguna de las logias, pero sus familiares van a decir, se infectó allí. Claro, y sobre todo, y tomar estas decisiones de acuerdo a las necesidades de este tiempo, porque si bien es cierto que sí, ya Puerto Rico pasó por una pandemia bastante agresiva, creo que en 1911, los tiempos no son iguales, la condición física de los ciudadanos no es igual, todo ha cambiado, no podemos manejar esto. Hay otra cosa que se me estaba escapando, ¿verdad? Y es que para tú poder hacer una actividad como esta, tú tienes que pedir permiso al Departamento de Estado. Al Departamento de Salud, perdón. El Departamento de Salud hay que ver una bitácora, ¿verdad? Y ahí ellos tienen que dar un permiso, someterle ese protocolo al Departamento de Salud para que el Departamento de Salud nos dé el visto bueno de poder llevar esta reunión y esta asamblea. Que mucha gente no desconoce eso. Ese es el protocolo que tiene establecido el gobierno para asambleas presenciales. Tú tienes que presentar el proyecto al Departamento de Salud y el Departamento de Salud te va a dar un permiso con una bitácora. Tú tienes que someter los papeles con las temperaturas que has cogido y llevarlo y mandarle después que ellos te den el permiso de cómo se va a llevar y que ellos aprueben ese permiso, de una bitácora con los hermanos que asistieron, su temperatura y también si hay alguien que sale infectado, tú tienes que notificarle y notificar a todas las personas que están allí para que ellos puedan darle seguimiento y control a todas esas personas que fueron allí ese día, de haber uno infectado. El contact tracing, hacerlo completo. Así que no es fácil como la gente cree que es así, citar y punto, vámonos. No. Es más complejo de lo que la gente se cree. Esto es bien difícil. Pero gracias a Dios hemos contado con la velocidad mental de un hombre lleno de valores y de moral. Hay que ver por la salud y entonces todo el mundo, pero el protocolo que establece el Departamento de Salud para reuniones, que nadie lo ha cuestionado todavía, ¿verdad? Pues mira, hay un protocolo que hay que someterlo con no sé cuánto tiempo, ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo de antelación para que nos den el permiso para poder llevar a cabo esta actividad. Esto no se puede hacer
No se puede hacer como el se papagayo. puede hacer, sí. Hay que hacerlo, ¿verdad? No estamos diciendo que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero hay que hacerlo como el Estado lo requiere. Lo requiere. Wow. Bueno, don Aníbal, y querido hermano, ¿qué planes hay por ahí para el futuro? ¿Qué nos depara el destino? Bueno, estamos esperando de que pues esta pandemia pues pare para nosotros seguir trabajando. Ahora empezamos otra vez con la campaña virtuales, ¿verdad? Digo, campañas virtuales, ¿no? Con las tenidas virtuales en Sudamérica. Tenemos unos cuantos conferenciantes muy buenos. De hecho, tenemos ahí un hermano que regresa a la orden, que estaba durmiendo y lo pudimos despertar, ¿no? Así que estamos pendientes de que reingrese a la orden, porque tenemos muchos proyectos, porque vamos a ver si con este hermano pues estamos haciendo para entrar a la Comaca. La Comaca es la Universidad Masónica Internacional, y nos están pidiendo que nosotros ingresemos, ¿verdad? Y hermano son con créditos universitarios, y este hermano pues está preparando el currículo que nosotros vamos a presentar ante la Comaca. Wow. Para pertenecer, y que sean cada vez que los hermanos de Puerto Rico entremos, pues ellos vendrán a coger clase con nosotros y nosotros con ellos, que son créditos universitarios. Así que este hermano, ya que él era el gran maestro de la Orden Rosacruz a nivel de Latinoamérica, okay, y Estados Unidos. O sea, él era el gran maestro de la Orden Rosacruz a nivel de las Américas, desde Estados Unidos, Canadá hasta Tierra del Fuego. Wow. Y tienes una potencialidad increíble, y es un hermano excelente. Y entonces va creando eso. De hecho, uno de los que él quiere hacerle un peregrinaje a Israel, donde va a hacer una iniciación en el templo, ya que él tiene permiso para entrar a las pirámides. Sí, yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes en una virtual, y terminó como a las 11:30 de la noche, y yo verdaderamente no quería que terminara. Es increíble el mar de conocimiento que ese hombre tiene, y que lo comparte de una manera que se entiende. Y que allí había de todas las partes de Sudamérica, sí, y personas que eran de Cábala, y entonces se quedaron, wow, ¿qué es esto? Pero él es gente de Cábala, él es profesor de Cábala. Él es profesor de Cábala. Él es profesor de Cábala. Que sabían Cábala, los dejó sin palabras. Se quedaron con 13 sefirot. Eso es así. Pues, hermano, algo más que usted quiera compartir con nosotros. Estamos, ¿verdad? Todos los proyectos que tenemos, ¿verdad? Bien interesante, que se nos está dando actualmente. Yo pertenezco a la Asociación de Presidentes Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Okay. Y había invitado a unos presidentes a la posibilidad de que se diera, ¿verdad? De que se hiciera una sucursal de una cooperativa o que pusieran una cooperativa, ya que una cooperativa pues ayudaría a los hermanos. No que la Gran Logia haga una cooperativa, porque eso entraría en pérdida de la Gran Logia y no es factible, ¿verdad? Y además que si la Gran Logia hace una actividad como esta, pues le abriría los libros de la masonería al gobierno, porque ahí interveniría el gobierno con las cooperativas de cualquier institución, porque ya hay una ley. Pero sí pedimos, y nos están haciendo una oferta a una logia, una cooperativa de sus obreros, la cual quiere construir una sucursal en el estacionamiento, en un espacio que va a construir un edificio de 1,5 millones para la Gran Logia, pagado por ellos, y se nos va a alquilar ese espacio
quizás empezando un canon de agendamiento además de haber hecho el edificio, que sería parte, nos va a agendar el edificio, más agilar todo el parking y todo el pavimento, lo va a pavimentar más con una agenda mensual que yo creo que va a sustentar los gastos de la Gran Logia para muchos años. Hace falta porque... Con la exclusividad de que todos los hermanos masones van a tener un trato especial. No se le van a cobrar cargos por servicio, se le van a dar intereses preferenciales a todo el que sea masón, intereses preferenciales, tanto en préstamos como en certificados de ahorro. Bueno, un trato especial para todo aquel que sea masón. Y se van a unir a la Gran Logia en eventos especiales que movamos en la comunidad. O sea, como darle servicio comunitario entre las dos organizaciones, como son sin fines de lucro las dos, van a dar servicio. Entonces, cuando quizás se muda a la otra parte que está alquilada ahora, ellos van a convertir aquello allí, por ellos mismos, remodelarlo y hacer un centro de convenciones allí. Wow, que eso le vendría muy bien. Tanto para beneficio para la Gran Logia como para ellos. Claro que sería sí. En mutuo acuerdo. Claro, y cuando se habla de la Gran Logia se está hablando de todos los hermanos, que es lo que la componen, que eso es lo bonito de esto. Sí, es la Gran Logia, no le va a pertenecer a todas las logias de Puerto Rico. O sea, que ese es el proyecto que estamos. Yo creo que si hacemos eso, va a ser la Gran Logia va a ser sustentable. No va a depender de más nada más que. Porque el proyecto es bien bonito. En buen español sería un palo. Yo creo que sí, lo miran con buenos ojos, sería tremendo. Además de que tienen los hermanos la oportunidad de comprar automóviles, cuentas, servicios, préstamos a interés preferencial por ser masones, porque ese va a ser el acuerdo, va a ser por escrito. Todo. Claro. Pues todo eso ellos van a hacer la propuesta, se va a llevar a alta cámara para su confirmación y eso. Excelente. Y eso es, bueno, parte del movimiento del cooperativismo, que donde en una cooperativa cualquier asociado pasa a ser prácticamente dueño. Es tremendo. Sí. Pues bueno, mi hermano, ya llevamos una horita y media aquí charlando y qué bueno que pudimos conversar. Tenemos que hacer otra porque tenemos muchas cosas más que conversar y vamos a seguir haciendo esto, y exhorto a los hermanos a que me llamen, que se comuniquen por email a diariodeunmasonpr@gmail.com o por medio de otros hermanos. No puedo dar mi número de teléfono aquí, pero me pueden conseguir a través de la Gran Logia. Yo pertenezco a la respetable Logia Cuna de Muñoz Rivera, Los Valles de Barranquita. Así que o se comunican con un hermano de patria, que tengo muy buena comunicación con ellos, con usted mismo. Y podemos seguir haciendo esto porque la intención es compartir el conocimiento. Luego quisiera hacer algo con usted donde nos pudiera hablar de algunos conceptos masónicos sin entrar, ¿verdad? Que se puedan compartir con la comunidad, que sirvan para estrechar lazos humanos y reforzar esa parte de los valores y la moral que tanta falta hace. Sí. Mi querido hermano, gracias José Irán por la oportunidad, ¿verdad?, de llegar por este medio, ¿verdad?, al pueblo en general y al pueblo masónico, que es lo más importante. Yo quiero llevar este abrazo fraternal a todos los hermanos, ese abrazo, de calor humano, de esperanza, ¿verdad?, de esperanza de que sí se están haciendo las cosas. Vamos a hacer las elecciones, vamos a hacer la asamblea, pero todo esto va por un proceso, ¿verdad? Le pido a los hermanos prudencia, calma, todo se está haciendo. Nosotros no tenemos únicamente una cosa que estamos haciendo, nosotros tenemos
La Gran Logia está envuelta en miles de proyectos a la vez. O sea, nosotros tenemos muchos proyectos, estamos ahora con la CMI, estamos con Jomaca, que le digo a los hermanos, paciencia, que sí, todo va a llegar y va a llegar hasta un final feliz. Así que, pues, hay mucha... Voy a hacer una explicación, ¿verdad? Hay mucha, ¿verdad? Y quiero hacer una corrección, ¿verdad? Que hay muchos que dicen que si hay un gran maestro interino, eso es absurdo. No hay grandes maestros interinos. No lo hay. Los grandes maestros son electos. Son electos hasta que su sucesor sea electo y juramentado. ¿Verdad? Son electos y juramentados. Otra de las cosas es que no hay en la masonería pro tempore grandes maestros. Lo que hay es grandes maestros en funciones, y lo hace el diputado gran maestro cuando el gran maestro sale, renuncia o muere. Entra el diputado gran maestro en funciones hasta que sea ratificado en unas elecciones. Ese es el proceso. Ese es el proceso, ¿verdad? Toda organización, ¿verdad?, sin fines de lucro. Toda organización sin fines de lucro que tiene una junta de directores, sus presidentes son electos hasta que sea nombrado un sucesor, independientemente. En los casos otros, juramentado, electo y juramentado. O sea, he instalado en su posición como gran maestro. Esa es la diferencia de la Gran Logia, porque somos diferentes a lo que tú ves por ahí profano. Así que nunca hay un gran maestro ni pro tempore ni en funciones. El gran maestro es electo hasta que sea electo su sucesor, sea juramentado e instalado. Así que es que he oído ese comentario de que si hay un hermano, eso es un disparate. ¿Qué le puedo decir? Estamos aquí para aprender, ¿verdad? Porque yo aprendo todos los días. Claro que sí. Así que, nada, quería hacerle esa corrección porque creo que es importante, porque hay mucha gente que desconoce que si porque no hubieron elecciones el gran maestro es electo, es un gran maestro electo. No es Aníbal Rosario, es cualquier gran maestro que esté en cualquier momento. Y que no haya habido el debido proceso, ¿verdad? Por capricho, ¿verdad? Porque hay unas condiciones, ¿verdad? Porque tampoco hay personas que se quieren quedar en un poder porque quieren, ¿verdad? Sí. Y violan un montón, pero no, en este caso no es así. Esto no es un golpe de Estado. No, es que hay mucha gente que se inventa, ¿verdad? Y no quiero, tú sabes, no estamos aquí para es que lo que quiero es clarificar, ¿verdad? Como, de hecho, el proceso y el orden que se debe llevar dentro de la institución. Las elecciones no fueron canceladas, fueron pospuestas. Son dos cosas distintas. Se van a celebrar prontamente. Y tan pronto podamos llevar al acuerdo de cómo se van a hacer, y que la Comisión de Salud ya hizo el protocolo, que esa comisión está dirigida por el respetable hermano Mosquera, doctor Mosquera, y entonces ya se reunió y ya hizo el protocolo. Así que esas elecciones que fueron propuestas, y de hecho se va a continuar el proceso. Ahora tan pronto podamos aprobarla con la Comisión de Elecciones, ya se aprobó por la de Salud, pues una recomendación, ¿verdad?, favorable. Aunque todas las recomendaciones de los médicos es que no, ¿verdad?, que es cautela, ¿verdad? Y claro, eso es lo que hay. Y también, pues, como te digo, la logia, pues, fue un experimento que se hizo, y gracias a Dios se ha llevado a cabo el proceso normal. Y yo entiendo de que en realidad, pues, se cumplió con el propósito. Claro que si no bajar la guardia. Así que mi abrazo fraternal para todos, hermanos. Estamos pendientes de ustedes. Comuníquense con nosotros.
Es fácil comunicarse. Yo estoy available 24/7 para cualquier mis hermanos. Ellos lo saben. Así que cualquier duda que tengan, llámenme. Yo estoy disponible para contestar cualquier pregunta. Seguro que y sí. Gracias a ti, mi querido hermano, por darme la oportunidad, ¿verdad? De expresarme y que me conozcan, ¿verdad? Mi vida. ¿Quién es una familia? ¿Ah? Que conozcan quién es don Aníbal, que muchas veces se dejan llevar por títulos y joyas y no se atreven a dirigirse, y si supieran el pancito que usted es, lo bueno. Lo puedes hacer, yo estoy disponible, ¿verdad? Y tú puedes ir a cualquier comunidad donde yo he estado y he servido. Y siempre he sido un buen servidor, gracias a Dios. Esa es mi característica y mi carta de presentación. Amén. Pues nada, mi querido hermano, mientras todo esto sucede y todo esto transcurre y encontramos solución a los problemas, leamos un poema y continuemos adelante. Muchas gracias por participar conmigo hoy, en el día de hoy. Y bueno, como te dije anteriormente, no va a ser es la primera y no será la última, porque ahora es que empieza lo bueno. Y gracias por darme la oportunidad y nada, estamos para servirle. Gracias a todos hermanos, y que estoy, como te dije, a disposición para que cualquier cosa que necesiten. Gracias nuevamente por darme la oportunidad de expresarme. A usted. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Te pido que te suscribas al canal, que le des un like, que compartas y que comentes.